Hello, hello. Hoy en Villa Cuba vamos a ir a recorrer todos los barrios de Orlando. Bueno, en realidad no todos. Hice una lista de los 5 más populares, porque realmente llevo poquitico tiempo aquí, por eso es que vamos a ir juntos a conocerlo. Lo busqué en la web y los 5 más populares son los que vamos a visitar. Los buenos y bueno, unos no tan buenos. Por favor, perdónenme los barrios que no les voy a comentar, ya les digo, son los más populares, pero bueno, vamos, quédate conmigo y vamos a ver. Por el número 1, que es el downtown. Casi siempre de todas las ciudades es como que el lugarcito más importante es el downtown. Aquí este downtown es bastante pequeñito en comparación a los otros lugares que he ido. Hay más de 40 rascacielos y muchas casas que son como alegóricas a lo que es la tradición de Estados Unidos como tal. Este es el downtown, vamos a ver si se puede ver un poquito. Los edificios son bien altos. Sí, vos sabés. Okay. Bueno, el downtown es pequeñito en comparación a otros, pero tiene un ambiente bien animado. Yo creo que cuando estás en el downtown no te das cuenta ni cuando es lunes, ni cuando es fin de semana, ni nada, porque siempre hay bastante gente caminando. Hay una sola calle principal por el downtown como tal, pero es súper movida. En el centro existen las dos, yo creo que como en todos lados. Existen edificios residenciales y edificios comerciales, y más bien es un estilo como de bares tranquilos, casi todo se cierra a las 2 de la mañana. Lo que me ha gustado a mí de aquí del downtown de Orlando, que me ha llamado muchísimo la atención, es que yo creo que es uno de los poquitos que he visto así, que casi no hay homeless. O sea, pasa y siempre te vas a encontrar uno sentado en una acera, ahora no, eso lo hay en todos lados. Pero es más turístico que otra cosa, o sea, hay mucha afluencia de turistas y muy poquiticos homeless. No, o sea, los alrededores, como en todos lados también es donde como que hay un poquito de mal ambiente, pero en el downtown como tal es bien bonito, está súper limpio y no hay homeless, caballero. Eso me gusta muchísimo. Es una zona bien segura también. Es increíble como uno de los barrios que les voy a enseñar ahorita, que están considerados como que los más peligrosos de aquí de Orlando, está muy cerquita, de hecho está dentro de la zona del downtown, pero realmente no es el downtown, y es increíble como estando tan cerquita el downtown es bien seguro y tranquilo en el sentido de revueltas y estas cosas. Ahí es como para pasear. Esta zona todavía es comercial, bueno, en todas partes hay siempre sus negocios y sus cosas, pero ya es un poquito más residencial que la calle principal como tal. Y si se dan cuenta es como bastante tradicional las casas, y las calles son como adoquinadas, tratando de mantener la estructura de cuando se crearon las primeras calles, ¿no? Sí les puedo contar que las rentas por aquí, caballeros, están entre unos $2,000 hasta $4,000. Son bastante caritas. Hay muchísimos restaurantes, de restaurantes de lujo, hoteles de lujo,
y también rentas de luz. Y para comprar no les voy ni a contar. Vamos a seguir a los... Otro de los barrios hermosos de aquí de Orlando es Dr. Phillips. Es un barrio muy tranquilo, con el índice de criminalidad bien bajo, porque es que está cerquita del International Drive, que es un centro turístico. Las escuelas por esta zona es una de las mejores de la ciudad. Y bueno, les voy a enseñar un poquito qué bonito está. Se caracteriza porque tiene muchísimos centros comerciales, tiene muchísimos restaurantes bastante buenos, bastante caros. Principalmente porque bueno, está cerca de la parte turística. Y las rentas empiezan por unos $1,300 hasta $1,800. Es bien bonito, bien tranquilito. Esto es Dr. Phillips. Estoy ahora en un restaurante que es mexicano. Miren qué bonito está. Déjenme ver si puedo enseñarles. Ay, qué lindo. Está súper bonito. Y bueno, característico caballero en casi todos los barrios que van a ver. No es que yo busque lagos aquí en Orlando para yo firmarles, para, ay, esta niña como le gusta el agua es un pececito. No, caballero, es que eso es lo más característico aquí en Orlando. Es lleno de lagos por donde quiera, es súper bonito, súper que lindo. Miren, déjame ver si me da tiempo tirarme una fotico aquí, mira qué bonito. Yo creo que aquí mismo me voy a tomar la fotico para la miniatura. Y ahora sí, vamos a seguir viendo por otros barrios, a ver qué nos encontramos. Vamos a ver si también podemos pasar por las casas para que vean. Por esta parte también hay como mucha comunidad china, que como saben, bueno, son muy prósperos, son gente bien tranquila. Esta es una de las zonas más tranquilas de Orlando, o sea, de lo que está bien cerquita del centro de Orlando, es una de las zonas más tranquilas porque bueno, está bien cerca de toda la parte turística, que aquí esta parte realmente es bien tranquilo y bien seguro para los turistas.
Y ahora estoy en uno de mis lugares favoritos. Este es Winter Park. Bueno, como ven, yo les estoy enseñando las imágenes. Más o menos tiene como un estilo europeo. Es bien tranquilo. Es un lugar como familiar. Sí tiene algunos negocios, o sea, tiene como una parte comercial. Pero las casas como tal, lo que es la parte de vivienda, tienen como un estilo europeo. Es bien bonito, bien tranquilito. Y bueno, por aquí las rentas no son caras, para lo bonito que es todo el lugar, no son caras. Comienzan desde unos $900 de un cuarto hasta unos 1.300, 1.400, es lo que vale. Y si te puedes encontrar, en caso de que quieras comprar, las casas van a estar entre unos 300.000, 400.000. Yo pienso de que el lugar es tan bonito y tan tranquilo que, bueno, lo veo súper económico. Este es mi lugar favorito de Orlando. Creo que si me quedaría aquí a vivir, va a ser aquí, en Winter Park. Es bien lindo, me encanta, me encanta, me encanta. Este es como un pequeño bulevar, es como un pequeño bulevarcito donde la gente viene por las tardes. Es bien tranquilo, ya últimamente ha sido un poquito descubierto por los turistas y bueno, en estos momentos, en la situación que estamos, pues va a estar un poquito vacío. Pero en tiempos normales ya sí se ve bastante afluencia de personas. Es bien tranquilo. Es de niños, esto es como un pequeño boulevard donde está, es más bien la parte comercial de Winter Park. Está cerquita del downtown, como a unos 8 minutos, eso no está apartado. Una de las mejores áreas escolares es Winter Park porque están, o sea, las escuelas bien tradicionales, un buen sistema educativo. Y bueno, además está decir también que el índice de criminalidad es súper bajo. Aquí, bueno, es que de hecho, hasta la velocidad de la carretera es bien bajita. Aquí hay lento, es todo bien verde y bueno, predominante aquí en Orlando. Siempre muchos lagos, todos los parques tienen lagos. Y entonces ven, como le estaba diciendo, las casitas, o sea, las casas son, bueno, mira, y adornadas ya de Halloween porque estamos en víspera. Y entonces son como un estilo europeo. Aquí no hay mucho latino. Todas las personas que predominan son anglosajonas, o sea, no se ven muchos afroamericanos, muchos latinos. Y es bien tranquilito. Es bien difícil andar en carro porque es como un paseo. Y bueno, todo es comercio como tal, son restaurancitos bien chiquiticos, bastante lujosos. Esto es una zona bastante lujosa, cara, tiene varias tiendas. Aquí realmente la zona de las tiendas, por lo menos de marcas y esas cosas, son en los moles, pero bueno, aquí también hay bastante. Es bien bonito, es un paseo. Es como le había dicho, que es como este estilo europeo, que es de los cafés afuera. La gente mayormente prefiere sentarse a comer, a tomarse su café, siempre en los portales. Oye, mira, y si todavía estás mirando esto es porque te está gustando. Así que ahora mismo suscríbete, que después se te olvida. Al final eso a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Feeling trapped in a situationship that I wanna leave, and cause I have big problems. No one told me that growing up was so hard. Aquí yo no me voy a bajar a grabar porque esto es un poquito peligroso. No sé si pueden ver desde aquí.